Pues quiero animarte en lo que vamos a estar estudiando hoy. Le he pedido al Espíritu de Dios que me ayude a ser concreto, conciso, que no genere confusiones. De todas formas, nosotros tenemos algo que llamamos la escuela bíblica, que es un estudio que hacemos por trimestres, dura 2 años. Y ahí, en una de esas, en varios estudios, se ve un poquito de lo que vamos a estar estudiando también hoy. Pero me parece importante lo que vamos a estar tratando, porque creo que responde a la serie, a esta serie. El título que ha tenido es que debemos estar preparados. Y responde a lo que nos dice en Mateo 24:44. Nos dice, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Eso es básicamente de lo que se trata hoy la charla, es entender cuándo va a ser ese regreso de Cristo, cómo va a ser ese regreso, pero lo más importante que hemos estado estudiando este mes es por qué debemos estar preparados. ¿Cómo es que nos preparamos? ¿Qué es lo que implica para nosotros como iglesia que nos diga que debemos estar preparados para cuando Él venga por nosotros? Entonces, a la luz de lo que hemos estudiado en este mes con respecto al pecado que hay en el mundo, es que nos damos cuenta lo que dijo el filósofo, y es que el problema no es el problema, ¿cierto? O sea, el problema no es que haya pecado y el problema no es que vivamos en este mundo. El problema tiene que ver con que realmente cuando nos cerramos y dejamos de ver que desde Adán y Eva el pecado entró en este mundo y por eso estamos como estamos, es que empezamos a decir, no, pero es que en mi época, pero en otras épocas, pero en otro momento, siempre ha habido el pecado. Que tú no lo veas o no lo palpes como ahora tan a nuestro alrededor, pues es diferente. Pero el evento para el que nosotros debemos estar preparados, que nos dice acá en Mateo 24:44, es el evento que le da razón porque el versículo nos dice que el mundo en que nosotros vivimos va a pasar, o el mundo pasa y sus deseos. ¿Okay? Es lo que nos dice en Primera de Juan. El mundo pasa y sus deseos. Ahora, piénsalo, yo siempre estoy mencionando esto. Nuestros deseos como seres humanos y como seres humanos caídos en pecado, están alineados con lo que este mundo nos ofrece, ¿cierto? Son los deseos de lo que nuestros ojos ven, los deseos de lo que nuestra carne quiere y obviamente vivir una vida hueca como mucha gente allá afuera vive. Esos son los deseos de este mundo. Entonces, cuando nos dice que nosotros debemos estar preparados y aunque estamos en este mundo, no debemos vivir como el mundo vive, pues lo que nos dice es que nosotros, habiendo nacido de nuevo en Jesús, aunque estamos aquí en este mundo, desde ya nosotros estamos viviendo para la eternidad. Ahora, ojalá que eso te genere a ti decir, ¿qué? Nosotros estamos, no entiendo, porque ahí es donde tú debes empezar a discernir y a filtrar por qué es que te cuesta entender que este mundo no es tu hogar. Cuando nosotros vivimos para la eternidad, por eso nos dice que lo que debemos hacer con todo lo que Dios nos da, comenzando nuestro cuerpo, pasando por el dinero, de pronto el hogar, los hijos, lo que Dios nos da, es pensando en la eternidad, pensando más allá de simplemente 70 años acá, que es lo que nos dice la palabra de Dios, que en promedio vivimos. Entonces, ¿a qué le apunta eso? Le apunta al hecho de esta pregunta que siempre estamos haciendo y es, si Cristo va a regresar y nos dice que estemos preparados, ¿tú estás preparado para que Él venga por ti? No el resto de personas, tú. Tú te levantas cada día pensando, ¿será que hoy viene Jesús? Jesús no puede venir de aquí al 18 de septiembre, no puede venir Jesús. Ya ahorita van a saber por qué. No puede. Yo sé que hay un par de personas que están orando para que eso no suceda. Van a saber por qué. Pero es eso, es realmente la pregunta es, ¿vivimos pensando en que esto es cierto, en que debemos estar preparados para que Él venga por nosotros? Porque de una u otra forma, cuando morimos físicamente, pues
nos estamos adelantando a esto. Cuando una persona muere físicamente, lo que hace es que está yendo a encontrarse con Jesús. Sí, nació de nuevo en Jesús. Si no, se está yendo a encontrar con que va a pasar la eternidad separado de Dios. Esa es también la otra cara de esto. Y ahí es donde hemos estado dándole todo este mes a el informe que dieron los 10 espías, diferente al informe que dio Caleb y Josué, con respecto a lo que ellos vieron en ese nuevo mundo al que Dios los iba a llevar. Y cómo nosotros debemos, aunque estamos viviendo en este mundo, si no prestamos atención, a veces nuestro informe se parece al de los 10. Y es como que, Dios, tú sí sabes lo que estás haciendo, tú sí sabes dónde nos tienes. Y olvidamos la fe de Caleb y Josué puesta en Dios diciendo, no va a ser fácil, pero Dios está con nosotros. Y cuando lo podemos ver de esta forma, nos damos cuenta que realmente este hilo conductor de esta serie, que ha sido poder dar un informe como el de Josué y Caleb, pues nos ayuda a entender por qué también leímos este pasaje que está en Amós 4:12, que dijimos que es un versículo que está escrito mucho tiempo antes de Jesús y que le apunta a lo mismo, y es él como profeta le estaba diciendo al pueblo de Israel, prepárense para encontrarse con Dios. ¿Ok? Y prepararse implica eso, implica saber qué es lo que va a pasar y cómo es que yo me debo preparar. ¿Qué implica estar preparado? ¿Qué implica en mi actitud? Y pues para nosotros que hemos nacido de nuevo en Jesús, este encuentro con Dios tiene que ver con algo que Jesús dijo en Juan 14. Jesús dijo, yo me voy, pero yo me voy a prepararles un hogar, una casa, y cuando ya esté listo, yo voy a regresar por ustedes. Le estaba hablando a todos los que hemos nacido de nuevo en Él. Y por eso es como debemos estar preparados, en entender que Jesús va a venir por nosotros. Es lo que nos dice Él. ¿Y cómo más nos preparamos? Pues también con el hecho de que entendemos lo que nos dice en Hechos 1 del 9 al 11, que nos dice que mientras Él estaba ahí con los discípulos, después de haber resucitado, y dice que después de haberse presentado a ellos con pruebas indubitables, nos dice, fue llevado al cielo. Y todos los discípulos que estaban ahí, los ángeles les dijeron, tranquilos, así como Él se fue, nos dice, Él también vendrá en las nubes por ustedes. Eso es lo que estamos esperando y por eso debemos estar preparados. Y por eso es que llegamos a Primera de Tesalonicenses 4:17, que nos dice, ahorita vamos a leer este pasaje un poco más, pero quiero resaltarlo acá, nos dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que hayan muerto, en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Es para esto que nosotros como iglesia debemos estar preparados, para encontrarnos con Jesús en las nubes. Ahora, tú dirás, pues, muchos de ustedes dirán, sí, es lo que sabemos, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos han enseñado. Tú no te alcanzas a imaginar esto, el ataque que está teniendo hoy en día dentro de círculos cristianos. Esto está siendo atacado. Gracias a Dios que la palabra está escrita en ese versículo, traducida al español, esa palabra que dice arrebatados, que en el griego es harpazo y es, ¿sí?, arrebatar, quitar, porque si no nos dirían que nos la estamos inventando. Pero esto está siendo cuestionado, ¿será que sí creemos en eso o será que es que esto se lo inventó alguien? Y es de eso que vamos a estar hablando hoy, de cómo nosotros debemos estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tú habías escuchado ese concepto? Si tú eres una persona nueva en nuestra iglesia, obviamente no, y ojalá que estés diciendo, uy, eso nunca lo había escuchado. Pero es de eso que se trata. Nosotros como iglesia, por eso hacemos tanto énfasis en entender que aunque estamos en este mundo, viviendo aquí, nuestra intención y nuestros deseos no están alineados con este mundo, porque nosotros estamos esperando es ser llevados a encontrarnos en las nubes con Jesús.
Entonces, sí, claro, cada vez que Él te dé la oportunidad, levántate, ve a trabajar, responde por tus responsabilidades que tienes, pero todo el tiempo tu mente debe estar pensando, ¿cuándo va a venir Jesús? Porque eso te va a poner a ti a vivir una vida de una forma muy diferente. Vas a valorar a las personas de una forma muy diferente. Sobre todo eso. Hay algo que desde que yo comencé siendo un aprendiz de pastor, siempre tengo presente, siempre me enseñaron, lo he tenido que vivir y lo sigo viviendo, y es de eso que se trata, y es lo más importante de una iglesia son ustedes, la iglesia, las personas, no son las cosas. Y yo sé que a veces uno piensa, y algunos de ustedes entran acá y miran el techo y ese techito tan feíto y esto. Realmente, ¿sabes? Eso no me trasnocha. Si esa plata la podemos invertir en algo mucho mejor para que gente conozca de Dios, yo prefiero eso. ¿Ves? Pero a veces nosotros nos dejamos desviar por cosas que parecen más importantes que esto, que el mensaje, que es lo más importante del mensaje de Dios es la gente. Y tú como creyente, tú deberías ser el primero donde estás, que tú entiendes que esa es la realidad. Ahora, la gente afuera te dice, sí, claro, lo importante es la gente. Pero en un trabajo, tú eres el que permites que sea más importante el trabajo que la gente. Y ahí es donde nosotros como creyentes debemos entender, nosotros somos llamados a marcar una diferencia. Y esa diferencia está en el trato que le damos a la gente. Y yo creo que si tú trabajas dependiendo en el área en el que estás, te das cuenta. Lo que más le están enseñando a todos los que se gradúan de administración, a todos los ingenieros, a todos los que están manejando gente, es más que todo el conocimiento que tienes aquí, son las habilidades blandas. Ahí está de cómo tratar a la gente y ser persona con la gente. O sea, no es que un título te hace pasar por encima de todo el mundo porque aquí mando yo, sino todas esas habilidades de cómo liderar y cómo nosotros hemos aprendido aquí que liderar no es mandar, es muy diferente. Liderazgo es influencia y por eso a ti te decimos como hombre, tú eres el líder de tu hogar, tú estás influyendo en tu hogar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nos dice acá, nos dice que este evento, que se llama el arrebatamiento, tiene el propósito de que nosotros estamos viviendo un periodo, un tiempo que se llama el periodo de la iglesia. Ese periodo nunca existió en el Antiguo Testamento, nunca. Por más que de pronto tú te confundas y leas en el Antiguo Testamento la palabra congregación, no quiere decir iglesia. La iglesia es el misterio, como lo dice en Efesios, que fue revelado en Jesús para el tiempo después de Jesús. Es decir, entonces uno dice, bueno, pues, porque a veces pasa, ¿cierto? Es como, pues sí, eso es lo que usted dice, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces vamos a leer eso porque no me quiero adelantar, ya vamos a leer eso, pero lo que quiero remarcar aquí es ¿con qué propósito nosotros como iglesia vamos a ser llevados a encontrarnos en las nubes con Jesús? Es decir, eso es importante, ¿ves? Porque nos dice que nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Pues vamos a ir al cielo a 2 eventos que están allá. Uno es una premiación. ¿Tú puedes pensar en ir al cielo y que te premien? Y no tiene absolutamente nada que ver contigo ni con tu ego, ni con nada que tengas de ti. A lo que vamos a ir al cielo, con base en lo que nos dice en Corintios, es que nosotros vivimos, una vez que nacemos de nuevo en Jesús, nuestra vida la vivimos delante de la presencia de Dios, viviendo para Él, en adoración para Él. Y la premiación consiste en que tú, siendo una nueva criatura en Cristo, en adoración a Jesús y a Dios, tomaste decisiones acá en este mundo que sabías que el mundo afuera dice tan ridículo, tan tonto. Hoy estábamos en la clase con los hombres y pues es algo muy importante y es leyendo acerca del libro que nos estamos guiando ahora y cómo el autor nos dice, ¿sabes?
yo me mantuve puro hasta el día en que me casé. Y sobran dedos de la mano para nosotros como hombres que sepamos, comenzando por nosotros mismos, hombres que digan, yo llegué siendo puro al matrimonio. Porque en la sociedad en que nosotros vivimos nos dice, no, eso hágale, acuéstese con todas y tenga la experiencia. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Entonces nos dice, si yo soy una nueva criatura en Cristo, cuando yo no me amoldo a lo que este mundo piensa, y sobre todo como hombre, bueno, y como mujeres en esta parte sexual, y yo digo, no, yo quiero mantenerme puro hasta que me case, ¿sabes? Eso es un acto de adoración para Dios y para Jesús, y dice que tú vas a recibir una corona, pero no para que tú andes en el cielo diciendo, uy, miren las coronas que tengo, porque no, es para que, nos dice, para que las llevemos en adoración a Jesús y le digamos, yo sin ti nunca lo hubiera logrado, por mí mismo no hubiera sucedido, esto es gracias a ti. Y pues sí, aquí entra algo y que nosotros, no, y que todo el tiempo me toca hacer énfasis en esto, y es eso. Una persona, una pareja que escoge estar en fornicación, que es la palabra bíblica, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues no va a tener una corona para ofrendarle a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros con Libby cuando una pareja nos dice queremos tomar las charlas para no casarse? Léase las charlas para estar preparados para casarse y van a entender por qué se llaman para no casarse. Pero sabemos que están o viviendo en unión libre o teniendo intimidad. Pues les decimos, ¿sabes? Queremos proponerte que tomes este tiempo de aquí hasta que llegue la boda como una segunda virginidad. Y es tu forma de adorar, de ofrendar a Jesús y de decirle, yo quiero que tú me sostengas de aquí a allá. Para nuestra sorpresa, con una pareja que lo hicimos, que no eran creyentes, eran abiertamente católicos y católicos y todo lo demás que dicen ellos. Yo le dije a Libby, bueno, hoy les vamos a proponer esto, pero yo no creo, porque ya, o sea, era la típica de los fines de semana, pues era, o sea, trabajaban toda la semana y los fines de semana eran fines de semana ahí entre ellos. Eso, de fornicación. Y, y les dijimos, y yo, pero eso que uno diciéndoles, una segunda, el man lo tomó bien, la chica le dijo, bien, está bien, lo vamos a hacer. Yo le dije a Libby, y con creyentes hemos tenido el problema de que, no lo quieren aceptar. Entonces, las coronas que vamos a recibir no son que yo me dé cuenta y diga, yo llevo una corona, 2 coronas, 3 coronas. No, no tiene nada que ver con que yo las vaya contando. Es allá me daré cuenta o allá me daré cuenta que yo dije que era una nueva criatura en Cristo y ni una corona. Bueno, eso me lo estoy inventando yo. Yo no sé si va. Debería haber alguna, ¿cierto? Pero también, después de ese evento, vamos a ir a celebrar una boda. Se llaman las bodas del Cordero. Y por eso la iglesia en Efesios 5 es descrita como la esposa de Jesús. Y entonces uno dice, sí, pero hasta que se case con Jesús. Algo que tú no entiendes si tú eres de esa forma de pensar es que en la cultura judía, la pareja que ya estaba comprometida, como María y José, los papás de Jesús, porque ahora María y José, quienes venían a la iglesia estaban. No, María y José de la Biblia. El momento en que se comprometían, literalmente ya estaban desposados y solamente faltaba era celebrar la boda. ¿Por qué? Porque el novio estaba yendo a preparar el lugar donde se iban a vivir juntos. ¿Ves cómo encaja todo? Y es lo que Jesús nos dice, espérenme, yo me voy, les dejo mi espíritu y vivan ustedes y espérenme porque vengo por ustedes para que nos celebremos en el cielo. Ahora, esto hay otras denominaciones o más bien otras sectas que lo tergiversan y te lo venden como humo, que te lo dicen, ¿tú quieres esto? Pues entonces tienes que venir, tienes que hacer, no tiene absolutamente nada que ver sino con gracia, un regalo no merecido. Entonces,
A eso es que viene Jesús, a llevarnos con Él, a celebrar, a que podamos decir, mira Jesús, yo mientras te estaba esperando en ti, estaba viviendo para la eternidad, estaba pensando en ti, y gracias porque estas coronas, si las estoy recibiendo, son para adorarte a ti. Tú eres el exaltado, tú eres el único digno, tú eres el cordero, tú, se trata de ti. Y después Él nos dice, ok, y a pesar de ustedes ser la iglesia y ser una esposa o una novia que tiene un vestido que está manchado y que está arrugado, allá saca, lo lleva a la lavandería, nos limpia y celebramos la boda con Él. Ahora, ¿le pedimos que venga antes del 17? ¿O esperamos a celebrar la boda del 17? Entonces, ¿cuál es el propósito de todos estos eventos? Pues el propósito de nuestro tiempo de espera aquí no es que gente diga en 1844, Jesús ya vino, y entonces usted que no lo sabe que Jesús ya vino, nosotros que somos los testigos de Jehová, sabemos que Él vino y tenemos un secreto que no todo el mundo puede saber. Y con secretismos están creciendo enseñando mentiras. O luego tú tienes todo un mundo diciendo, el mundo se va a acabar en 2012, ¿cierto? Porque lo predijeron los mayas. O luego en 2020 comenzó esto y todo. No, listo, esto se acabó. Pero lo que Jesús nos dice es, mira, yo no los dejé a ustedes acá para que estén pensando, ¿será mañana? No, porque a mí me parece, porque mire, allí ya pasó esto y con Rusia y con Estados Unidos. No, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para pensar en allá, en la eternidad, en cómo mi vida le agrada a Él aquí y ahora, con todas las oportunidades que me da, como hombre, como mujer, como hijo, como padre, como esposo, como trabajador, como estudiante, como lo que sea, como lo que yo vivo está pensando en la eternidad, en Jesús, en ese par de eventos con Él. Es de eso que se trata, es de eso lo que le da sentido a lo que nosotros creemos. Es de eso. Entonces se trata de que Jesús sea exaltado. Entonces, por favor, quiero que leas conmigo. Bueno, que estemos preparados, pero quiero que leas, por favor, Primera de Tesalonicenses 4, si lo buscas en tu Biblia, para que tú mismo lo leas ahí, para que tú estés preparado y para que uno pueda decir, bueno, esto no es algo que se están inventando, no es algo que está manipulado, sino algo que realmente está escrito en la palabra de Dios y que debemos entender y conocer. Dice, Primera de Tesalonicenses 4, del 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahí la palabra dormir es, el apóstol Pablo les está escribiendo a los de Tesalónica y es, ustedes no deberían estar tristes por las personas que han muerto. Si ellos murieron en Jesús, pues sí, nos hacen falta, pero tranquilo, nosotros los vamos a volver a ver. Entonces él dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ok? O sea, le da esperanza de decir, no, ellos igual al morir están resucitando a una vida en la eternidad. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Genial, ¿no? A mí son de los versículos que más me encantan, que le dan sentido, propósito. Cuando a veces he estado así bajoneado, pienso y digo, no, esto es lo que le da propósito. Yo estoy esperando es esto, para esto es que estoy preparado. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros
que no estamos manipulando la escritura, que esta no es nuestra versión, porque pues lo que te digo, esto está siendo cuestionado hoy en día de una forma horrible y que realmente nosotros estamos en lo que es. Bueno, primero, tú y yo debemos entender que Dios ve al mundo, y esto yo lo he dicho antes, solamente demográficamente en tres grupos. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto y les dice, no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Así es como Dios ve al mundo. Dios ve al mundo como a las personas que fueron escogidos en Abraham, en Jacob, para ser judíos. O Dios ve a todos los demás que no tenemos nada de judíos. Y luego Dios ve a la iglesia, que es la composición entre personas que son de origen judío y que no son de origen judío. Esa es la iglesia. Así es como Dios ve a este mundo. Dios no lo ve como nosotros vemos, no los ve del primer mundo, ni los ve monos ojiclaros o negros. No, Dios lo que hace es que mira y dice, o es judío, o no es judío, o es iglesia. Entonces, para nosotros hoy en día, pues si nacemos de nuevo en Jesús, somos la iglesia. Eso es lo que somos. Somos una nueva criatura en Jesús que se llama la iglesia. Ahora, ¿por qué sabemos que somos la iglesia? Aquí viene algo muy importante y es entender que el periodo de la iglesia comienza con Jesús. ¿Ok? No desde que Él muere, sino desde que Él empezó a los 30 años a anunciar su ministerio. Ahí comenzó la iglesia porque comenzó un nuevo periodo. Y lo que más me gusta es, léelo conmigo. Gracias a Dios está este versículo y lo puedes leer en otros versículos, está igual. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan el Bautista. ¿Okay? Es decir, ¿qué nos dice este versículo? Tú lo puedes buscar y te vas a dar cuenta que hay otros que en Lucas que corroboran eso. Es este gráfico, el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, está profetizado hasta que Juan el Bautista empieza a decir, aquí viene el Rey, aquí viene Jesús. Por eso es que es esta diferencia, porque básicamente lo que hace es que a partir de Jesús comienza algo diferente, algo nuevo, y él mismo lo dice, ¿cierto? Que es un nuevo pacto en su sangre, en él, que es el sacrificio. Entonces, cuando lo podemos ver de esa forma, nos damos cuenta por qué es tan importante lo que Jesús hizo. Porque Jesús vino para cumplir algo muy importante. Él vino a este mundo con todo lo que estaba profetizado. Él vino para ser rey. Pero en Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, todo lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento está profetizado que el día que Jesús viniera debía ser rey sobre los judíos y sobre todo el mundo. Al momento en que el mismo pueblo de Israel rechaza a Jesús, ese reinado de Jesús está pendiente. ¿Ok? Y eso es otro tema. Pero Jesús tiene que ser literalmente rey sobre los judíos y rey sobre este mundo. Y adivina quién va a estar al lado de Jesús. Nosotros, la iglesia. ¿Ok? Y ahí es donde toma sentido, donde en Pedro, escrito en Pedro nos dice que nosotros somos un real sacerdocio, que somos una nación escogida en Jesús. ¿Okay? Entonces, cuando vemos esto, nosotros nos damos cuenta que ese tiempo en que Jesús venga como rey, pues va a ser después de todo lo que va a suceder allá, él va a venir para reinar aquí como rey, literalmente sobre los judíos que lo habían rechazado y que ahora lo van a tener, y sobre todo este mundo. Entonces, ahí nos toca entender
es muy diferente, son dos cosas muy diferentes, aunque parecen iguales. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. Son dos eventos diferentes. ¿Cuál estamos esperando nosotros? El arrebatamiento. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ser llevados con Él en las nubes para ir y festejar y pasarla rico y darnos cuenta del privilegio tan grande que tuvimos de haber sido escogidos de estar con Él. Y cuando todo eso pase allá, vamos a regresar con Él en su segunda venida, que Él viene como rey y como juez de este mundo a ejecutar un juicio. Y ahí es donde a la gente no le va a gustar mucho. Y ahí es donde tú tienes que prestar atención. ¿Por qué nosotros debemos estar listos? Porque nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Cuándo se acaba esto? No lo sé. Pero no se trata de ponernos a elucubrar si va a ser el tal día, en tal fecha, tal. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. El propósito mientras estamos acá en este tiempo es contarle a otros. Ese es el propósito. Vivir una vida que está pensando en la eternidad. Mostrar por qué tenemos otros valores, otras formas de vivir. No amoldados a lo que este mundo nos dice. Pero algo que sí tú puedes esperar y que es cierto de este periodo cuando termine y nosotros seamos llevados, es que lo que comienza es un juicio para los que queden acá. Y ahí es donde a nosotros no nos gusta porque uno dice, uy, un momento, pero, o sea, chévere, yo me voy. Y mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, bueno, que se quede mi jefe, pero ¿qué va a pasar con ellos? Uy, no, no voy a repetir eso. Bueno, aunque gracias a Dios mi suegra seguiría con nosotros. Pero vivimos en este momento único y especial en que si podemos estar aquí hoy y el día que tú veas esto por YouTube y tú que estás ahí en Zoom, si tú estás acá y tú sabes que estás viendo este gráfico, tú deberías sentirte bendecido. Esa sí es la bendición de Dios. ¿Sí ves la diferencia? Bendición de Dios no es que tú te levantes diciendo, ay, qué bendición ese carro, no, esa moto, esa casa. Yo cambiaría la palabra, eso simplemente es, Dios te está dando gracia, cosas que tú no te mereces. Pero bendición es estar vivo aquí y ahora y saber que si esto sucediese después del 17 de septiembre, esperemos que sí, tú eres bendecido. Tú has sido bendecido. Y si tú dices, pero explíquenme cómo, entonces tú puedes ser bendecido con este regalo que Dios nos está dando. Pero lo triste de esto es toda la gente que está allá afuera, incluyendo toda tu familia, que no sabe de esto y que tú tienes que decidir hoy, una vez que salgas por esta puerta, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a hacer un papel? ¡Ay, qué bonito! ¿Para mí? Toda la gente allá necesita saber esto. Todos. Y más los que tú amas y que tú sabes que no se deben quedar. Y si tú estás acá y tú tienes hijos pequeños, no des por sentado que, no, pues Dios se lleva a los niños al cielo, ¿cierto? No sé. Yo de ti me aseguraría que mis hijos sepan esto y entiendan si realmente tienen una relación personal con Jesús como su Salvador. Es lo que yo necesito asegurar con mis hijos. Es lo que yo haría. Es lo que yo hice. Es lo que hicimos junto con Libby. Entonces, ¿qué es lo triste de esto? Lo triste de esto es que la gente mira a este evento y dice, esto es para fanáticos. Bueno, eso es para drogadictos o exdrogadictos, o eso es para exprostitutas, o eso es para gente pobrecita, gente sin educación, tú sabes. Pero eso es lo que la cruz hace.
Y a veces por eso es que a ti te molesta reconocer que eres cristiano, porque lo que piensa la gente con la que tú andas es, eres un perdedor, pobrecito. Oiga, tan inteligentico para haber estudiado una carrera, pero tan bruto para creer en eso. ¿Cómo le lavaron el cerebro? Y aun cuando en la misma cruz, estar en una casa o en una familia en que te dicen, usted lo criamos siendo, ¿ok? Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que Dios va a traer un juicio sobre este mundo y que todas las personas que están viviendo en este tiempo, ninguno va a poder delante del trono de Dios decir, nunca supe, nunca me contaron, no tenía ni idea. De alguna forma Dios es justo para que las personas escuchen. Ahora, ¿por qué necesitamos escuchar esto? Léelo ahí conmigo en 1 Tesalonicenses 4:18. Mira lo que él dice. Por tanto, confórtense, o ahí dice, aliéntense unos a otros con estas palabras. Si tú estás en Jesús, tú deberías decir, sí, esto me anima. Esto le da sentido, esto le da propósito, ya entendí, genial. Si no, tú estás pensando, animarse, o sea, me acabas de decir que si no creo estoy condenado al infierno, ¿cómo me anima eso? Porque lo entendiste entonces. Pero esto es lo que nos dice, nosotros debemos animar a los demás en decirles, sabes, esto va a ser real, esto va a pasar, ¿estás preparado? Entonces, míralo de esta forma, para empezar a concluir. La palabra de Dios nos dice que este mundo en el que nosotros vivimos debe estar como en los días de Noé para que Dios vuelva y ejecute un juicio, o como en los días de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ya lo estamos viviendo, bueno, siempre lo hemos estado viviendo. Sí, si las referencias son los días de Noé y Sodoma y Gomorra, o sea que este mundo siempre ha estado igual, ¿cierto? Y lo que nos dice ahí es que este mundo está ensimismado allá afuera pensando, no, un momento. Lo importante es quién eres tú, qué haces en la vida, en qué carro andas, dónde vives, dónde has paseado, con quiénes te codeas. La vanagloria de la vida, eso es lo que este mundo le apunta. Y estar pensando en cosas huecas. Y lo que nos dice es que un Noé estuvo construyendo un barco o un arca durante 120 años. Ahora, uno diría, pues chévere, o sea, bien que el hombre entendió eso. Sí, pero para que entiendas un poquito, eso es como si uno se pone a construir un barco aquí en Bogotá, ¿cierto? O sea, como, ¿y en qué se lo va a llevar para la costa? Y encima de todo, en ese momento, o sea, el tipo les está diciendo, pues estoy construyendo un barco porque Dios va a inundar todo, porque es que va a llover. ¿Va a qué? Va a caer agua del cielo y va a inundar todo. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Eso nunca ha pasado. Yo llevo no sé cuántos años viviendo aquí y nunca ha llovido. Eso es mentira. Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre construir un barco acá? Usted está loco. ¿Te imaginas todo lo que Noé, a diferencia nuestro, bueno, igual lo estamos viendo, le creyó a Dios y que gente durante 120, no, pobre esposa, pobres hijos. Qué lástima, cómo se los llevó por delante. ¿Cómo van a creer esas estupideces? ¿Quién les enseñó eso tan ridículo, eso tan arcaico? Eso está lleno de mitos. Nosotros sabemos que no llueve. Y era lo que ellos creían, ¿cierto? Y era, pobre tipo, está desubicado de la realidad del mundo. Y es lo que tú y yo tenemos que enfrentar, ¿cierto? No, ubícate en la realidad del mundo, por favor. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Tú creyendo esas pendejadas? ¿Y sabes por qué funciona así? Porque es lo que hizo Satanás. Poner en duda la palabra de Dios. Y es lo que va a seguir haciendo. Es lo que va a seguir haciendo.
¿Y sabes cuándo creyeron estos que se estaban burlando? Cuando empezó a llover. ¿Entiendes? Conecta todo. Cuando empezó a llover. Ah, jue madre, sí era cierto. El loquito tenía razón. Ve, no estaba como tan pifiado lo que nos decía de la... ¿Entiendes lo que estoy diciendo en el mundo en que nosotros, si somos una nueva criatura en Cristo, ojalá que se estén burlando de ti, ojalá que hagan mofa de ti, ojalá que te critiquen por ser obtuso, cerrado, ridículo, como quieras que te digan? Porque va a llegar un día en que las personas de este mundo van a tener que enfrentar un juicio y van a tener que darse cuenta que Dios tiene razón, no tú. No se trata de ti, no se trata de que tú te pongas bravo y digas, pues no. Cuando tú tienes ganas de ponerte bravo por pelear con ellos es cuando más tienes que orar por ellos, porque esta imagen debería ponerte a ti y a mí a pensar en cuánta gente el día que Dios nos lleve con él a disfrutar se va a quedar acá en un juicio. Listo, no va a ser con agua, pero va a ser con cosas peores que están escritas acá. Y ahí se van a decir, ah, era cierto. Y ojalá si tú estás en YouTube viendo esto, no seas tú de los que digas, uy, el man hizo el show y sí era cierto. Bueno, no va a pasar de aquí al 17. Pobre Héctor y pobre Jessica, yo creo que. Pero ¿entiendes? Hasta que no empezó a llover y comenzó el juicio, solamente se dieron cuenta que fueron más inteligentes los animales que entraron a ese barco que ellos mismos. Fueron más inteligentes. Dios los trajo, Dios los hizo entrar. Y 8 personas, Noé, sus hijos, Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Pregunta, ¿estas personas tuvieron oportunidad de escuchar? ¿Escucharon que tenían la oportunidad de ser salvos? ¿O simplemente era un punto en el que, como la gente hoy en día acá dice, yo creo que lo que le haría un favor a esta tierra es que haya una exterminación total de gente para que esto vuelva y reverdezca? Es lo que nos dicen. Y tocó preguntarle a la persona, pero comenzando por ti. Si esto se va a acabar, se acaba contigo de primero. Es que es lo que necesitamos, que caiga un asteroide desde afuera y acabe con todo para comenzar de nuevo. Y eso sí, bien, bien, bien. Hasta te damos un premio, chévere. Qué idea tan genial. Eso es lo que necesita este planeta. Y tú, viendo esos canales, sí, es cierto. Ay, sí, sí. Es más, tú ves esos canales y tú no, o sea, ojalá te vayas con nosotros, si no te vas a quedar aquí pensando, vinieron los extraterrestres. Se los llevaron los extraterrestres. Ay, ay, ay. Ojalá que te vayas con nosotros para el cielo. Pero tuvieron oportunidad de escuchar, tuvieron oportunidad de saber durante 120 años y lo único que hicieron fue mofarse, ridiculizar y reírse de una persona que estaba diciendo, Dios va a traer un juicio, arrepiéntete, créele a Dios. Ahora, ¿tú te imaginas una persona de estas rasgando esa puerta diciendo, bueno, entonces por favor salve a mi hijo? No me salve a mí, salve a mi hijo. Qué Dios tan cruel, ¿cierto? ¿Cómo mata niños? Qué Dios tan horrible el del Antiguo Testamento. Pero estos papás adultos tuvieron la oportunidad de escuchar y tomaron una decisión por ellos y por sus hijos.
¿No es el mundo en el que estamos viviendo? Eso es lo que nosotros como iglesia deberíamos sentirnos bendecidos de estar acá y de poder decirle a mucha gente, mira, tú no entiendes la necesidad que tienes de estar acá escuchando de Jesús. Tus hijos lo necesitan. Tú no los vas a salvar, la educación no los vas a salvar, ir al mejor colegio, ir a la mejor universidad, codearse con las mejores personas, los va a llevar a un juicio si no están en Jesús. Esa es tu responsabilidad como papá y como mamá y como tío y como abuelo. Y no decir, sí, qué injusto Dios, ¿cómo mató a todos esos niños? Qué injusto. Tú no entiendes a Dios, tú no conoces a Dios. Si tú te permites el pensamiento cerrado de decir que Dios es injusto, tú no conoces a Dios. Injusto es que Dios te haya salvado a ti y a mí. Eso sí es una injusticia. ¿Sabes por qué? Porque le costó la vida a su hijo en una cruz. Esa es la mayor injusticia que ha habido en este mundo, que Jesús, siendo santo y perfecto, haya muerto por ti y por mí. Eso es injusto. No me digas que esto es injusto, porque entonces tú no conoces a Dios. Esto es lo más injusto, que Jesús haya venido a morir por ti y que luego tú simplemente vivas una vida como todo el mundo allá, pensando que se trata de lo malo y de lo hueco y de tener cosas y de aparentar. Y que estés olvidando que lo más importante es la eternidad desde acá. Esto fue injusto. No te dejes confundir. Dios ejecutó un juicio sobre el pecado de la humanidad. Y adivina a quiénes tiene Dios hoy aquí como loquitos anunciando que va a haber un arrebatamiento. A nosotros. Y ojalá que esta charla te ponga a ti a pensar, oye, espera, yo realmente quiero volver en 8 días. Si este man va a ser así cada 8 días. No, no va a ser así. Por eso te dije que es una lucha. Porque es que estás listo. Si tú estás listo, si tú me dices a mí que estás listo, entonces estar listo es que tú le estás diciendo a gente, sabes, eso va a pasar. Lo que más me dolería es que te quedes acá. Porque va a ser irremediable. Bueno, Dios tiene sus formas de cambiar eso, pero humanamente es irremediable. Entonces, Dios ejecutó un juicio sobre el pecado de la humanidad y ese juicio lo consumió, lo cantamos hoy, en el sacrificio de Jesús. Ahora, piénsalo, ¿qué va a pasar con las personas si nosotros nos vamos? Si yo he nacido de nuevo en Jesús y estoy esperando que Jesús venga por mí en las nubes y voy a pasarla tan rico allá, ¿qué va a pasar con los que se quedan acá? ¿Será que tú desde allá vas a estar intercediendo por ellos? No. ¿Tuviste esa oportunidad? Aquí. ¿Entiendes? O sea, no es como a ti tradicionalmente te lo han enseñado. De pronto nos toca orar por el alma, para que Dios se lo lleve a un purgatorio y lo salve. No, no, no. Ni al contrario estando allá. Dios, porfa. No vinieron aquí conmigo, pues tráelos, por favor. No, tú no vas a eso allá. Tú vas a hacer lo que estás haciendo aquí. Adorar, exaltar a Jesús. Espero que sea lo que estás haciendo acá. Pero es eso. Las personas que se queden acá y como lo leímos en el pasaje, que estén vivos y que no creyeron, le va a pasar lo del tiempo de Noé. Van a decir, oh, Margot, ¿qué pasó aquí? Y cuando eso suceda, Dios
En su palabra nos ha dicho que las personas que queden vivas acá el día que nosotros nos vayamos, van a vivir las consecuencias de vivir en un mundo que tú y yo decimos tan lindo, tan hermoso, tan bonito, pero que olvidamos que la palabra de Dios en Romanos nos dice que está en pecado. Y van a vivir las consecuencias de estar en este mundo y sentir la naturaleza contra ellos. Y ver que hay un gobierno que se va a establecer en este mundo que va a ser establecido contra ellos. Eso es lo que se van a quedar aquí las personas haciendo. ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios injusto por llevarnos a, ojalá, muchos y dejar a otros acá? No. Es lo más justo. Porque la gente, así como tú y yo estamos hoy acá, están teniendo la oportunidad de saber. La gran diferencia es con lo que comenzamos. Es porque la gente son amadores de sí mismos y lo único que piensan es, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Y cómo me beneficia a mí creer en Jesús? ¿Y qué beneficios tengo si voy a esa iglesia? Y para mí que me... Eso no es, de eso no se trata. Entonces te pregunto, quiero que te pongas en pie, por favor. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús? ¿Sí te das cuenta? No solamente anhelar que Él venga, es tú estás listo para encontrarte con Jesús. Tú puedes decir, yo he hecho la tarea, yo les he hablado, ahora solamente me queda orar por ellos. O tú sabes que saliendo hoy por esta puerta, tú necesitas no solamente empezar a orar, pero a pedirle a Dios que te dé una oportunidad para hablar de Jesús y contarle a ellos. Y por favor recuerda, no se trata de lo que piensen de ti. Se trata de lo que Dios piensa de ti teniendo el mensaje y de ellos sin tener el mensaje. Eso es lo más importante. No si te estamos lavando el cerebro, si yo me estoy robando tu plata, si yo me estoy enriqueciendo. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que tú tienes para las personas afuera que no lo tienen. ¿Tú estás listo? ¿Tú estás preparado? Debemos estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Es decir, tú y yo no necesitamos acomodarnos aquí a que nos digan, tranquilos, llegó la época de la paz total, huye. Nosotros no necesitamos paz total, eso es una mentira de este mundo. La paz total se halla es en Jesús, está con Jesús, viene de Jesús. Paz no es ausencia de problemas, recuérdalo. Para un gobierno, sí, eso es paz. Paz es saber que el día que yo muera, ¿para dónde voy por la eternidad? Eso sí es paz. Porque vas a vivir sabroso, ¿eh? Entonces te lo digo como lo dice el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Para ahí un momento, préstame atención. Tú lees en la Biblia, Enoc anduvo con Dios y Enoc fue llevado al cielo. Elías anduvo con Dios y Elías fue llevado al cielo. La iglesia está aquí y Jesús dijo, estoy preparando un lugar para ustedes y vuelvo pronto por ustedes. Y lo leemos ahí, nos va a recibir en las nubes. Dios ha hablado en muchas formas y con muchas personas y nos dice, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, por la muerte de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo
y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el mensaje. El mensaje es decirle a las personas allá afuera, sabes, tú no crees, no porque yo te parezca ridículo, ni porque de pronto tú creas que a mí me lavaron el cerebro. Tú no crees, porque si tú creyeras, tienes que poner tu ego, tu orgullo, todo tu conocimiento por basura para poder creerle a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros debemos entender. Dios ha hablado y lo que va a suceder va a hablar inconfundiblemente y categóricamente de Dios. ¿Tú estás preparado? Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor. Y que pienses, tú, iglesia, tú que estás acá, ¿tú para qué estás viviendo? Es decir, sí, claro, genial que tengas tu trabajo y por favor recuerda las charlas de octubre del año pasado o noviembre. Tu jefe es Jesús, es Él el que te paga, listo. Pero ¿solamente te levantas los lunes añorando que sea viernes? ¿Es eso vivir? ¿O solamente piensas que es llegar a tener una pensión y cuando la tienes pensar en que necesito más plata? ¿Es eso vivir? O pensar que tengo que alcanzar este proyecto y este viaje y este dinero y soñar. No, o sea, si tú eres una nueva criatura en Cristo y tú estás aquí escuchando este mensaje, esto debería ponerte a ti a llegar a tu casa de rodillas, a pedir perdón y a decir, Dios, tenían razón lo que nos enseñaron el mes pasado. Todos somos misioneros, no solo los que están allá con los NUCAC. Todos. Porque tú tienes personas que amas, que si esto sucede antes del 17 de septiembre, se van a quedar. Y si tú eres nuestro invitado hoy, yo te quiero animar. Si tú mueres hoy, ¿tú para dónde vas? Si tu respuesta es voy al cielo porque soy buena gente, te tengo malas noticias. El cielo va a estar lleno de gente pecadora. Ese es el requisito para ir al cielo. Y es el requisito para ser parte de esta iglesia, ser un pecador, ser una porquería, que viene al encuentro de Jesús a rogarle por su gracia en el único sacrificio que te puede dar propósito para vivir una vida eterna con Él. Si tú eres nuestro invitado y quieres saber cómo hacer eso, por favor, acércate a uno de nosotros al final y con gusto te vamos a explicar. Si no, pongamos una cita esta semana. Y si tú vas a ver esto en YouTube en algún momento, por favor, también a la persona que te invitó, pídele que te explique. Porque si te das cuenta, esto no es solamente de asustarte, esto es de conmoverte a decir, uy, yo sí quiero estar allá, me encantaría. Señor Jesús, gracias. Gracias por este plan. Gracias porque estás haciendo eso, estás más que preparar el lugar allá, que ya lo tienes preparado para nosotros, es preparándonos a nosotros para encontrarnos contigo, dándonos la oportunidad de vivir para ti, de descubrir aquí, en medio de nuestra lucha con el pecado a diario, que es vivir una vida santa que te agrade a ti, una vida que luego allá podamos decir, yo lo hice por ti, porque te amo, que eres importante para mí, porque le has dado sentido a mi vida, porque le diste propósito, porque no me podría imaginar muriendo y estar sin ti. Y Señor, yo te ruego por nosotros, viviendo en este mundo, que seamos como los espías, como esos dos espías que pudieron decir, sí, es cierto, este mundo se va a acabar, pero Dios está con nosotros, pero Dios tiene un plan mejor, pero Dios sabe lo que está haciendo, pero Dios es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento para que conozcan a Jesús como Salvador personal. Señor, no es fácil este mensaje.
Y ojalá, te ruego yo, que más que simplemente lo que tú has impactado en mi vida esta semana y mi emoción al estar acá, es como tú, Espíritu Santo, nos vas a incomodar esta semana y el resto de nuestra vida, saliendo de aquí hoy con esta verdad de tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque un día nos vas a quitar las manchas y vas a hacer que nuestro vestido realmente sea blanco ante ti, lavado con tu preciosa sangre. Gracias por eso, Señor. Y pues Dios, ruego por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, que van a sentir que necesitan ser salvos por ti, que lo puedas dar ese regalo a ellos. En tu precioso nombre, amén. Pueden tomar asiento.